Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 9, adición por descomposición de vectores. En este tema vamos a trabajar nuestro propósito. Resuelve suma de dos o más vectores aplicando el método de descomposición. Adición por descomposición de vectores. Dentro de ello vamos a desarrollar componentes rectangulares de un vector, descomposición de vectores, adición por descomposición. Bien, jóvenes, componentes rectangulares de una fuerza. En muchos problemas puede ser útil el descomponer una fuerza en dos componentes perpendiculares entre sí. En la figura, la fuerza F se ha descompuesto en un componente Fx según el eje y X, y un componente Fy según el eje Y. El paralelogramo dibujado para obtener los dos componentes en un rectángulo Y y el componente X y el componente Y se llaman componentes rectangulares. Los ejes X se eligen corrientemente según la horizontal y vertical respectivamente, pero pueden escogerse según dos direcciones perpendiculares cualesquiera. Podemos expresar los componentes escalares de fuerza como sigue. Componente de X es igual a la fuerza por coseno de teta. Componente de Y es igual a la fuerza por seno de teta, como observamos en el gráfico. Campo cartesiano. Este campo cartesiano en cualquier vector puede ser descompuesto en sus componentes verticales, si se conoce la magnitud en el ángulo que forman con uno de los ejes. Por ejemplo, si queremos calcular los componentes de un ángulo de 120 grados, consideremos dicho ángulo en el segundo cuadrante y sus razones trigonométricas corresponderán al ángulo de 60 grados, obteniendo de la siguiente manera. El ángulo alfa es igual a 180 grados menos la diferencia de 120 grados, que vendría a ser igual 60 grados. Descomponiendo en sus dos componentes rectangulares se tiene el componente de la fuerza X es igual a la fuerza por coseno de alfa, igual a la fuerza por coseno de 60 grados. El componente de la fuerza Y es igual a la fuerza por seno de alfa, que es igual a la fuerza por seno de 60 grados. Ahora vamos a aplicarlo. Dado una fuerza de 400 newtons, hallar sus componentes rectangulares si un ángulo con respecto al eje de las X es de 60 grados. Entonces, el componente de la fuerza X es igual a la fuerza por coseno de alfa, donde vamos a reemplazar 400 en F, X, ¿no? Por coseno de 60 grados, que es igual a 400 por el coseno de 60 grados, que es 0.5, igual 200 newtons. Siempre la fuerza se va a dar en newtons. Tenemos el componente Y, que es igual a la fuerza por seno de alfa. Reemplazamos en la fórmula dando su valor de 400 por seno de 60 grados, que es igual de 400 por el valor de seno de 60 grados, que viene a ser 0.866 periódica, que me da como resultado 346.41 newtons. Hallamos el siguiente ejemplo. Hallar los componentes rectangulares de un vector, cuyo módulo es de 100 unidades y su ángulo con respecto al eje
X de 225 grados. El componente Fx es igual a la fuerza por coseno de alfa, que es igual a 100, reemplazando por coseno de 45 grados, que es igual 100 por 0.7, que me da como resultado 70.7 newtons. Tenemos el componente de la fuerza Y, que es igual a la fuerza por seno de alfa, que es igual de 100 por seno de 45 grados, que vendría a ser igual 100 por 0.7, que me da como resultado 70.7 newtons. Ahora vamos a desarrollar la adición por descomposición de vectores. Este método se soluciona de acuerdo al problema sobre la resultante de fuerzas varias. Se han visto las leyes del paralelogramo y del triángulo. Sin embargo, este tipo de resolución de problemas se complican cuando las fuerzas concurrentes son más de 3. Cuando hay que sumar 3 o más fuerzas, no se pueden obtener una solución trigonométrica práctica del polígono de fuerzas, que se define la resultante de fuerzas. En este caso, puede obtenerse una solución analítica del problema, descomponiendo cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares. Ahora tenemos dos fuerzas. Vamos a dar a conocer en este gráfico. Tenemos dos fuerzas de 70 y 60. Luego tenemos dos ángulos de 45 grados y 30 grados. Vamos a descomponer, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. O sea, tenemos 70, que es la fuerza por coseno de 45 grados, eso que se encuentra en las X, como está en el segundo cuadrante. Vendría a ser negativo. Ahora vamos al eje de las Y, donde 70 es el seno de 45 grados. De igual manera hacemos para el cuadrante, es decir, en X. Será de 60 grados por coseno de 30 grados. Y vendría a estar 60 X, que viene a ser de 60 de seno de 30 grados. Ahora vamos a resolver en la fuerza o en el componente de la fuerza de X, donde tenemos la fuerza por el coseno de 30 grados, que es igual a 60 por el coseno de 30 grados, que es 0.86, que me da como resultado 51.96. Ahora, chicos, el componente fuerza por coseno de 45 grados es igual a 70 por el valor del coseno de 45 grados, que sería menos 0.7, y dándome como resultado la sumatoria del componente fuerza X vendría a darme 2.47. Pasamos al componente de la fuerza Y, donde la fuerza de seno de 30 grados es igual a 60 por el valor de seno de 30 grados, que vendría a ser 0.5. Entonces, me va a dar como resultado 30. En este componente tengo la fuerza de seno de 45 grados, que es igual a 70 por 0.7, dándome como resultado 49.49. Ahora vamos a hallar la sumatoria de la fuerza Y,
que me da como resultado 79.49. Por último, necesitamos hallar la resultante con la fórmula donde R al cuadrado es igual a la sumatoria de la fuerza X al cuadrado más la sumatoria de la fuerza Y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar en la fórmula los datos hallados, dándome como resultado, hallamos 2.47 al cuadrado más 79.49 al cuadrado. La sumatoria de ambos me da como 6.324.76. Ahora lo que vamos a hacer, el cuadrado pasa como raíz, luego me va a dar como resultado 79.53. Chicos, les estoy dejando actividades para que ustedes puedan resolverlas y nos vemos el próximo monitoreo. Gracias, jóvenes estudiantes.